Y Gustavo Petro tuvo un baño de multitudes, así creo que trató de mostrarse el presidente en esta movilización que se realizó en las principales ciudades de Colombia. La estábamos siguiendo ayer en vivo a medida que comenzaban a salir las columnas de gente, y que en Bogotá tuvo al propio presidente saliendo a la calle al lado de Francia Márquez, la vicepresidenta, y de otros miembros de su gabinete, dando un discurso muy encendido, donde buscó claramente mostrarse fuerte y mostrarse como alguien que está dispuesto a redoblar la apuesta en un momento muy difícil para su gobierno, porque a nivel legislativo tiene sus principales reformas trabadas por la oposición y por partidos que formaban parte de la coalición de gobierno y que han dejado la coalición de gobierno en rechazo a parte de sus reformas, y por, lógicamente, el escándalo de Armando Benedetti, de Laura Sarabia, funcionarios clave de su gobierno que quedaron involucrados en, bueno, una trama que incluye valijas con dinero, cocaína, denuncias de financiamiento narco de la campaña y tantas otras cosas más. Escuchemos una parte del discurso de Petro, que habló de varias cosas, entre otras de esta que vas a ver ahora. No soy yo el gobierno, son ustedes. Yo soy apenas un mandatario de ustedes, un sirviente de ustedes. Llego hasta donde ustedes quieran. Si queremos más allá, vamos más allá. Una vez tumben las reformas, piensan si el gobierno está aislado, destruirlo en la comisión de acusaciones para hacer exactamente lo mismo que se hizo en el Perú, es decir, llevar al presidente a la cárcel. Se llama eso un golpe blando. Es un golpe de Estado. Aquí hemos visto una prensa que odia a la vicepresidenta por su color de piel. El pueblo colombiano quiere una Colombia que retroceda a la esclavitud y que se odie a la gente solo porque tiene la piel negra. Muy encendido el discurso de Petro, algunas claves, ¿no?, que deja, hablando de golpe de Estado, que es lo que tratan supuestamente de hacerle, hablando de una prensa racista que quiere volver a los tiempos de la esclavitud, diciendo que él va a ir en sus reformas hasta donde quiera el pueblo, planteando que el pueblo son justamente sus seguidores y que él es sencillamente un servidor de esos seguidores. Ahora habló en otro tramo más específicamente de la revista Semana, la revista que hizo todas las publicaciones, la entrevista con Benedetti, también la difusión de los audios de Benedetti enviados a Laura Sarabia, y habló también de la Fiscalía. Escuchá este otro tramo. Nos han acusado, han dicho, casi que sin ética, que nosotros chuzamos teléfonos. Acaban de allanar otras oficinas de la presidencia. Semana ordena y el CTI obedece. Semana ordena y el CTI obedece, diciendo que el cuerpo de investigaciones de la Fiscalía de Colombia responde directamente a la prensa, poniendo, como han hecho tantos otros presidentes, a la prensa como enemigo político, como un rival a vencer. Este es el discurso que hace Petro en este momento tan complejo de su gobierno. Bueno, para analizarlo en profundidad estamos en comunicación con Carlos Arias, que es analista y consultor político y que tiene la gentileza de atendernos. Carlos, ¿cómo le va? Lo saluda Darío Misraji. Darío, buenos días aquí en Colombia, en Bogotá. Carlos, ¿qué busca Petro con este acto y qué es lo que le parece más interesante, más destacable del discurso que eligió dar el presidente? Lo que busca Gustavo Petro, y ha buscado siempre en su carrera política desde que fue alcalde de Bogotá y hacía este tipo de ejercicios en el balcón o en la ventana del Palacio Líbano, que queda contigua al Congreso en la Plaza de Bolívar en Bogotá, es graduar un oponente, es
volver al ejercicio clásico de la retórica de Aristóteles, en donde hay un villano y hay un héroe. Hmm. Gustavo Petro se quedó sin esa antítesis, se quedó sin esa narrativa en ocasión a que la oposición en Colombia no tiene un liderazgo fuerte. Es decir, el partido de oposición en Colombia, no solamente porque se vio sensiblemente reducido en el Congreso, sino porque su líder natural, Álvaro Uribe Vélez, está siendo acusado frente a la Corte Penal Internacional por los falsos positivos y por supuestos acompañamientos o complicidades con grupos paramilitares. Se quedó sin ese liderazgo, y al no tener ese liderazgo, la oposición se vio absolutamente debilitada. Y en ocasión a todo lo que usted señalaba en las notas anteriores de los escándalos que son internos del gobierno y que hacen parte de una estrategia de deslegitimación, sino que estallaron al interior del gobierno, lo que busca Gustavo Petro con su discurso es graduar de opositores a la prensa colombiana o a buena parte de la prensa colombiana, y obviamente también a el fiscal general de la Nación, que fue nombrado en una terna, entre comillas, en una terna, por el anterior gobierno que pertenecía a la derecha, y que básicamente, si bien se ha extraalimentado en muchas de sus funciones y ha generado hostigamientos al movimiento del pacto histórico, ha venido intentando cumplir con su deber. Y para cerrar, me parecen muy graves en las afirmaciones o en muchos apartes del discurso de Gustavo Petro, porque generalizar que son los medios de comunicación los que son manipulados y o manipulan a los colombianos es ponerlos en riesgo. Claro. Ahora, Carlos, está bien lo que usted decía, ¿no? Se plantea como cuestiones de la oposición, o escándalos que surgieron al interior del propio gobierno. Digo, él dice en un momento, bueno, los que chuzan son ellos, y se refiere a supuestas chuzadas que se hicieron contra su campaña cuando todavía gobernaba Duque. Pero acá lo que la propia policía dijo es que las chuzadas, es decir, las intercepciones telefónicas, se dieron durante el gobierno de Petro, justamente contra la que era la niñera de su jefa de gabinete. Digo, ¿cómo hace para despegarse y para convencer al público de que él no tiene que ver con eso? O que su gobierno no tiene que ver. La pregunta es muy pertinente porque permite analizar en profundidad el discurso y la narrativa de Gustavo Petro. Gustavo Petro se ha caracterizado, y en eso es muy hábil y muy inteligente, se ha caracterizado en recoger narrativas emocionales que desde la coloquialidad del lenguaje, ¿sí?, rayan peligrosamente en el populismo y en la democracia participativa. En la nota que ustedes le comparten a su audiencia, en la que Petro señala que él es el presidente del pueblo, que él es un sirviente del pueblo, pues básicamente le entrega el poder al pueblo para que, entre comillas, gobierne a través de él y gobierne a través de lo que debe ser las funciones del legislativo, de aprobar las reformas de su gobierno. ¿Y cómo lo logra? Lo logra entonces con un lenguaje emocional, con una narrativa que utiliza lugares comunes y básicamente con algo que se analiza en las teorías de golpes blandos y de diplomacia pública, y es la visión antinómica de buenos y de malos, de pobres y ricos. Claro. Ahora, ya que menciona el tema del golpe blando, digo, Petro viene insistiendo con esta idea de que le están haciendo un golpe blando. Directamente ahí habla de golpe de Estado. Me quieren hacer lo mismo que le hicieron a Pedro Castillo en Perú. Entre comillas, habría que preguntarse si él está dispuesto a hacer lo que hizo Pedro Castillo en Perú, que es tratar de cerrar el Parlamento y muchas otras cosas más. Pero digo, más allá de eso, ¿ve que hay algo de realidad? ¿Tiene algún sustento estas denuncias que está haciendo Petro o es pura retórica? Bien, es también clave la pregunta para poder hacer una digresión pequeñita, cortica, y es que en términos de la literatura en psicología política, los golpes blandos están dados porque agentes externos al gobierno buscan tumbarlo mediáticamente o buscan generar crisis institucionales por escándalos mediáticos o por inventarse escándalos mediáticos. Y aquí, cerrando ese paréntesis un poco académico, entramos a analizarlo, y es lo que usted señalaba. La crisis institucional no se da por un ataque de la oposición, no se da por un ataque de los medios, se da por una
escándalo motivado al interior de su círculo más íntimo y de confianza, que era su gerente programático y de debate en el Caribe colombiano y que luego se convirtió en su gerente nacional, y su secretaria y jefa de gabinete, que en su momento fue la secretaria privada de ese gerente de debate en el Caribe. Entonces, no fue un invento de los medios, no fue un invento de la fiscalía, no fue un invento de la oposición. Realmente fue un problema al interior de su gobierno, como muchos de los que se han venido presentando. Ahora bien, en términos de equilibrio del análisis, también hay que decir que ese golpe blando sí se empieza a gestar cuando los medios de comunicación pasan más allá de informar y hacer un análisis para convertirse en juzgadores y en evaluadores de esos hechos y señalar, por ejemplo, que esto es comparable con el proceso 8000 de otro presidente que dejó entrar dineros calientes del narcotráfico a su campaña. Porque las comparaciones, primero, en este momento no tienen pruebas. Muchas de las declaraciones del que en su momento fue el embajador de Venezuela, embajador de Colombia en Venezuela, jefe de debate de la campaña de Gustavo Petro, no se han comprobado. Y ahí es que la teoría del golpe blando que afirma Petro empieza a recoger algo de verdad y se empieza a convertir, más allá de ese ejercicio retórico, exacerbador y populista, en tener tintes de verdad. Y ahí es cuando entramos otra vez en la línea delgada de mentiras, de verdades a medias o de fake news. Ahora, lo cierto es que Petro está ante un problema porque él tiene un montón de reformas, él insiste en que quiere llevar adelante estas reformas, plantea además que las reformas son las que quiere el pueblo y que él es nada más un brazo ejecutor de lo que el pueblo quiere, pero hoy esas reformas están trabadas en el Congreso. ¿Cómo se resuelve entonces esa tensión si el Congreso no termina aprobando esas reformas y Petro insiste en que deben ser aprobadas? Mire, otra vez, tengo que hacer un pequeño contexto, y es que a Gustavo Petro en Colombia lo eligen 11 millones de colombianos y 10 millones de colombianos votan en contra. Colombia tiene hoy 48 millones de habitantes. Si hacemos cuentas alegres, estamos hablando que él estaría gobernando solamente para 11 millones de colombianos que lo eligieron y con los cuales ganó democráticamente y con legitimidad las elecciones. Pero lamentablemente para él, o para, digamos, este discurso, él debe gobernar no solamente para 11, sino que tiene que gobernar para los 22 que participaron en las elecciones y para los 48 millones de colombianos que están en el territorio nacional. Y eso ahí es cuando me lleva a las reformas. La Constitución colombiana establece escenarios e instituciones e instancias en donde se hace el debate político y donde la democracia representativa y participativa tiene el escenario ideal de la discusión. Por esa misma razón, las reformas que hoy tienen trabas en el gobierno, en el Congreso, y que son muchas emanadas desde el gobierno, deben ser discutidas y deben ser concertadas, negociadas y discutidas en el Congreso y no en las calles. De lo contrario, se pierde la institucionalidad. Y eso significa también que cerrando esta legislatura que se cumple el 20 de julio, seguramente muchas de esas reformas que lamentablemente él intentó pasar muchas al mismo tiempo, rompiendo los tiempos de discusión o apretando mejor los tiempos de discusión, se van a quedar hasta el 2024 porque este año es un año electoral en Colombia y muy seguramente el segundo semestre el debate político y el debate de la opinión se va a centrar en las campañas políticas y no en las reformas. Eso significa básicamente, para cerrar, que muchas de esas reformas que sí son necesarias, la salud, las pensiones, la reforma laboral, son necesarias para que Colombia evolucione, la transición energética y progrese, se tienen que dar, pero tienen que ser concertadas y el ejercicio del cambio y las reformas debe ser gradual y no radical. Carlos Arias, muy interesante. Gracias por este tiempo con DiNews. Muchísimo gusto a ustedes. Gracias por interesarse en lo que sucede en nuestro país.